doctor Ramírez, puede contestarnos también la señora Carrión, ustedes deciden, ¿por qué no hacer el acuerdo, no es cierto? No era una opción. ¿Qué hubiera pasado si tratamos de cobrarle a Odebrecht, como a cualquier empresa, sin un acuerdo previo? ¿Por qué este acuerdo es mejor que nada, digamos? Que era lo que mucha gente decía, persigamos a Odebrecht y quitémosle la plata. A ver, doctora Carrión, le escuchamos. Porque este acuerdo era, digamos, el camino a seguir en este contexto, ¿no? y en esta coyuntura. Porque si no se lleva a un acuerdo, la información que ya estaba en las investigaciones penales, que más o menos son alrededor de 40, que se basan en información que Odebrecht ha venido dando durante estos 2 años, podían caerse. Existía el riesgo de que la prueba que ya está introducida en estas investigaciones, finalmente Odebrecht no las convalide o las retirara y finalmente estos casos se caen, que son las investigaciones que corresponden a las obras públicas, principalmente, ¿no? A los megaproyectos. ¿Cuál era el otro riesgo? El otro riesgo, como lo ha dicho Jorge, es que también nos quedamos, además, sin el pago de la reparación civil. Porque se declaran en quiebra. Porque se declaran en quiebra, o Odebrecht tiene deudas con muchos acreedores, ¿no? Y entonces, cualquiera de estos que tienen deudas por más de 70.000 soles y según la ley concursal, cualquiera de ellos podía llevarlos a un proceso de insolvencia. Declarado en insolvencia Odebrecht y en quiebra, todo su activo que estaba en el Perú tenía que ser repartido en los acreedores proveedores. Y la reparación civil, que aún no está determinada o no estaba determinada, ni siquiera entraba en esa prelación la última rueda del coche. Primero se les paga a los que les debe plata Odebrecht, y que está reconocida la deuda, y la reparación civil no. O sea, eso es lo que dice la norma. Entonces, si no había un acuerdo, primero, no teníamos la información de los casos que ya están abiertos, pero además no teníamos la información que va a venir ahora, ¿no? En enero, que probablemente recibamos más información de los ejecutivos de Odebrecht, pero además, de acuerdo a los intereses de la Procuraduría, también nos quedamos sin el pago de una reparación civil. O sea, creo que no era una opción porque perdíamos, digamos, varios actores del sistema. Soda, cabra, todo. Exacto, ¿no? Tengo camarón corriente, como decimos cuando usamos los dichos. Claro. Ahora, y para complementar ahí nomás, Patricia, con lo que había mencionado Jorge, el monto lo que tiene que quedar claro es que es un monto legal, o sea, es un monto que corresponde a una ley y un reglamento que fue dado en un contexto para cautelar justamente la reparación civil, porque para eso fue la ley y el reglamento, para cautelar la reparación civil, y el monto responde a lo que ha lanzado esa política de Estado, porque el Estado una ley decidió, votada por el Congreso. Por el Congreso. Llama la atención que algunos congresistas como Jorge del Castillo hayan acá no prestado ese monto. Bueno, yo respeto la opinión de todos los parlamentarios, no la comparto, porque es un monto dado por estas fórmulas que reglamentan esta ley dada por el Congreso, y además es un monto equilibrado, porque el daño que ha calculado la Contraloría General de la República en estos 4 proyectos bordea aproximadamente los 1.250 millones de soles. Prácticamente Odebrecht se ha comprometido a pagar la mitad, 610 millones de soles, y está garantizado algo que no se ha hecho en el continente con esta empresa, a través de un fideicomiso, donde se va a retener parte de sus ingresos por los pagos que haga el Estado por obras públicas, o que las empresas privadas les paguen por las contrataciones privadas, un porcentaje de 5% de sus retenciones durante los primeros 5 años y 7% a partir del 6º año. ¿Qué quiere decir? Que si Odebrecht contrata con una mina, va a ir al fideicomiso el 5%. O sea, que sigue trabajando es garantía de que sí nos pueda pagar más adelante. No solamente ello, sino además se le va a retener el 50% de sus utilidades de la constructora Norberto Odebrecht, y además por cada venta de activo o de bienes que superen los 3 millones de soles se le va a retener el 25%. Por ejemplo, vende Olmos y se le retiene el 25% que va al fideicomiso. Esto no se ha visto en ninguna parte del continente. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar las fórmulas de reglamento, y ha sido una difícil negociación porque bajo esas fórmulas ellos interpretaban de otra manera. Claro, no querían colaborar en esos términos. Prácticamente la mitad. Ha sido fuerte la negociación y fue fundamental la participación de Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ahora, entonces ahí quiero que quede claro, ellos siguen trabajando en el Perú para que de ese trabajo se pueda seguir consiguiendo el dinero que nos deben. Sí, efectivamente. ¿No? Y ahí solamente para complementar lo que ha dicho Jorge.
Sí, dentro del acuerdo, la Fiscalía, digamos, dentro de los beneficios que le ha dado, que son beneficios penales y beneficios administrativos, porque están sometidos ellos a una ley que es bastante restrictiva, la 3737, parte del acuerdo es que la Fiscalía le ha otorgado este beneficio de eximirlo de esta ley. Pero tiene que cumplir una serie de requisitos para que apliquen esos beneficios. O sea, no es que llego al acuerdo y entonces me habilitan para trabajar o la empresa está habilitada para trabajar y inmediatamente. La ley misma, la 3737, y en el acuerdo también se ha establecido que Odebrecht primero tiene que pagar toda su planilla laboral, luego tiene que pagar los acreedores, principalmente nacionales, que tienen que ver con los proyectos, ¿no?, en los cuales Odebrecht participa, luego tiene que arreglar su tema tributario con la SUNAT, ¿no?, llegar a un acuerdo, un fraccionamiento, y luego, después de cumplir esas condiciones que dice la ley y está puesto en el reglamento, recién se le da el beneficio de que pueda seguir contratando con el Estado o habilitado para seguir contratando, si quiere con el Estado, pero también con la empresa privada, ¿no? Ese acuerdo que muchos, hay que reconocerlo, probablemente por desconocimiento ningunean o simplemente miran la cifra final, ha sido duro, ha sido difícil porque es beneficioso. Sí, y además hay un tema que nosotros hemos hecho el cálculo en base a estas fórmulas, pero si hacemos una comparación con los acuerdos de Odebrecht en el continente, ellos han estado negociando bajo el criterio del duplo, es decir, del doble del soborno. Esto ha sido recogido en los acuerdos de Panamá, República Dominicana y Guatemala. En Brasil, donde el daño ha sido mayor, los sobornos estimados en $350 millones aproximadamente, ellos se han comprometido a pagar más de 6 veces el monto del soborno. Aquí en Perú, el soborno por estas 4 obras solamente están bordeando aproximadamente los $32 millones de dólares. De lo que sabemos por ahora. De los 4 proyectos. De estos 4. De los que sabemos por ahora. Sobornos reconocidos por ello, no sabemos si es el monto real, ¿no? Sí, pero en caso contrario, efectivamente ¿usted lo aumentaría? No, porque está en base a las fórmulas del reglamento. Lo que estoy haciendo es una comparación de los sobornos reconocidos y efectivamente probados hasta el momento en estos 4 proyectos, que aproximadamente son $32 millones. Si es una equivalencia con lo que se ha comprometido a pagar, equivale a 5 veces, más de 5 veces este monto. O sea que no es verdad que estamos en condiciones de desventaja con respecto al resto. Definitivamente no. Y además, también este acuerdo va a incluir cláusulas de revocación en caso se demuestre que Odebrecht está mintiendo o dando información adulterada. Y esos 4 proyectos de los que estamos hablando se dieron durante los gobiernos del señor García, Toledo, García Humala. Toledo y el señor García. Sí, en esos 2 periodos. Sí. En esos 2 periodos. 2004 a 2008. Y el gobierno regional de Tito Acurio y de Félix Moreno. De acuerdo, esos son los casos que se están viendo principalmente. Que han reconocido en este acuerdo. En este acuerdo. Sí. Por supuesto, sobre los demás casos habrá hacer otros acuerdos, sí, eso es lo que entendemos, claro, ¿no? Exacto. Es un acuerdo de colaboración continua. Ahora, es el primer acuerdo de empresas que se llega en el país. No es la primera vez que una persona jurídica está colaborando. Y esto ya tiene un efecto dominó que pronto, esperemos, va a ser reconocimiento público, porque hay empresas que ya se están acogiendo, pero tenemos que guardar la reserva del caso. De acuerdo. Ahora, hay 2 puntos que han sido también cuestionados. Uno, el plazo para pagar esa reparación civil. Se dice que es mucho más largo que en otros países, 15 años. Y el otro punto es el de la reserva. Este acuerdo tiene que ser aprobado por el Poder Judicial, que fijará los términos de esa reserva. ¿Qué nos puede decir sobre el plazo para el pago y el plazo sobre el cual tendrá vigencia la reserva judicial? Sobre el plazo para el pago, la situación económica de esta empresa, como hemos mencionado, está al borde de la quiebra. Me han pedido no hablar mucho de esto porque le puedo generar un pánico financiero. Entonces, pero es cierto, está en una mala situación. Por esa razón se le dio este plazo, pero garantizado por un fideicomiso, que, dicho sea de paso, en otros países
el tiempo para el pago ha sido en varios años, ¿no? Respecto a la reserva. Sí, ahí solamente para complementar, don Fernando, efectivamente, el plazo obedece también a la real capacidad de pago de la empresa. O sea, no vamos a fijar reparaciones civiles, que además, como ha indicado Jorge, este cálculo está en base a una ley y un reglamento, pero además es un monto que Odebrecht se ha comprometido a pagar durante 15 años, pero es real. O sea, nosotros hemos podido acceder, y la Fiscalía también, a los estados financieros de la empresa, tanto nacional como de la matriz, y saber realmente a qué cosas se pueden comprometer, porque la idea no es fijar reparaciones civiles que no se puedan cobrar más adelante, sino que efectivamente se puedan cobrar, y este es un plazo razonable en el cual ellos pueden pagar. Ahora, con respecto a los países de la región, Brasil, por ejemplo, el acuerdo que tiene con ellos es de 23 años de pago, o sea, mucho más años que el que hemos pactado nosotros. Y lo que sí es importante es lo que está mencionando Jorge, el tema del fideicomiso de garantía. El fideicomiso, que es una garantía que va a permanecer durante estos 15 años en los que Odebrecht tiene que pagar la reparación civil. Y ahí hay que hacer una aclaración. La ley 3737 ya traía un fideicomiso legal al que Odebrecht, en el que Odebrecht estaba pagando, se le estaba reteniendo. Ahora bien, nosotros en el acuerdo se ha diseñado un fideicomiso de garantía que acompañe los 15 años, pero que solamente va a entrar en funcionamiento una vez que se apruebe el acuerdo y que la en todo justicia caso lo apruebe. La justicia apruebe el acuerdo. ¿Podría hacer eso? Pero entendemos que en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Cuando se firme el acuerdo en Brasil y luego la Fiscalía presente el acuerdo. Entonces, una vez que se aprueba y que se active el fideicomiso del acuerdo, recién deja de funcionar el fideicomiso legal, de tal manera que no haya ningún espacio, ningún hueco, digamos, en el que el Estado deje de estar protegido por esto. Y lo que usted mencionaba respecto al acuerdo, la reserva, efectivamente es un acuerdo reservado, las leyes de colaboración eficaz así lo establecen, tiene que ser sometido a aprobación judicial, y ahí se determinará cuánto tiempo debe permanecer también bajo reserva este acuerdo, porque sí es cierto que en algún momento la reserva tiene que ser levantada porque los colaboradores que forman parte de este acuerdo pueden ser llamados o van a ser llamados a los procesos y tienen que poder declarar. Entonces, en ese momento se tendrá que levantar la reserva, ¿no? Sí, un tema, por ejemplo, hemos estado la vez pasada, y agradeciendo a la Embajada de Estados Unidos, con una fiscal que intervino en el acuerdo de Odebrecht en Estados Unidos, y ella nos decía muy claramente: a mi país no le interesa quebrar a la empresa, le interesa que la empresa deje de cometer actos de corrupción, se enmiende y que pague la reparación civil. Por tal motivo no nos interesa quebrarla. O sea, la finalidad es que las empresas, y esto puede ser un aliciente para otras empresas que están en esta situación, que se acojan a este tipo de beneficios. Porque ojalá que así sea, porque lo que queremos, Patricia, es que colaboren para saber la verdad. Así es. Yo tenía preguntas sumamente concretas y le pido que nos contesten en segundos. Este acuerdo no se puede hacer público. No se puede hacer público porque está bajo la reserva, y también porque hay garantías que hay que cumplir con los colaboradores. De acuerdo, ni al Congreso, ni al fiscal de la Nación, me imagino que sí. ¿Tampoco? No, en principio no, porque el fiscal que dirige el procedimiento de acuerdo es el único que puede conocer el acuerdo. Chavarri puede pedir lo que quiera, pero... sí, los fiscales son autónomos en sus investigaciones, y la colaboración eficaz, lo que hay que tener claro es que es un procedimiento especial, pero es un procedimiento igual, es un proceso en el marco del Código Procesal Penal, y lo maneja el fiscal. Y es autónomo, si parte del acuerdo es que esto no se entera nadie, no se entera nadie. Y la última pregunta es: la información que ya tenemos, que la podríamos usar, pero ¿vamos a recibir más información? Sí, efectivamente. Se ha firmado un preacuerdo estableciendo las condiciones generales del acuerdo final. Se han establecido qué tipo de beneficios premiales van a tener la empresa como sus funcionarios. La información que se va a recabar en Brasil, ahora que viajemos en enero, va a ser fundamental para la continuación de las investigaciones y la consolidación de los casos. Si no se hubiera llegado a un acuerdo, probablemente estos casos se hubieran caído. Ya Rafael Vela ha dicho que hay 40 casos en investigación penal que se sostienen por la información y proporcionada por la empresa Odebrecht. De acuerdo. Solo para terminar, esa información con la que hemos estado trabajando, con la que han estado trabajando los fiscales, necesita validarse con este acuerdo, si no...
Odebrecht Exacto, mañana no la pueden- dice, perdón, me devuelves todo lo que te dije. Si no, no y la se pueden acabó. utilizar en juicio, o sea, no la pueden utilizar los fiscales para la acusación y no la pueden utilizar para el juicio, o sea, no van a lograr una sentencia si es que no se convalida la Esa ha sido información. información prestada de la Fiscalía de Brasil, ¿no es cierto? O sea, más o menos como pueden preguntar, pero hasta que no se formalice esto no la pueden usar. Hay de ambas cosas, ¿no? Por vía cooperación internacional es información que ha llegado a través de la Fiscalía de Brasil por los acuerdos de delación que han firmado allá y también información que al inicio los propios colaboradores brasileros que se sometieron a procedimientos peruanos de colaboración han brindado, El ¿no? señor Barata. Esta Exacto. vez es la empresa la que se pone a derecho, digamos, la que se pone a contarnos qué pasó. Exacto. Finalmente, nosotros, respetando la autonomía del Ministerio Público, hacemos votos para que los fiscales permanezcan en sus funciones y poder trabajar en conjunto y llegar a la verdad de lo que pasó en el país. ¿Ustedes consideran que el trabajo que están haciendo en conjunto es un trabajo valioso? Todo el equipo especial y el coordinador Rafael Ha Vera. sido importante para todo este proceso.